Bueno, una alegría poder estar aquí y aportar algo desde esto que yo voy a hablar sobre todo dentro de lo que es la nueva era del mundo del yoga. Sí, el yoga, decimos en Argentina, yoga. Bien, porque llegué a estudiar más la nueva era por el yoga y llegué al yoga, para atrás, esto lo agregué anoche, porque yo pensé que iba a estar dando la conferencia así, sentado, porque me esguincé jugando al básquet ayer. De paso ganamos de nuevo los sacerdotes, perdón. Sí, perdón, pero bueno. Entonces estoy bastante mejor y puedo estar de pie, pero me hizo acordar, salvando las distancias, simplemente por la posición que yo tenía, a lo que vivió San Ignacio, al que le debemos tanto, le debo tanto también particularmente, en Loyola, después de ser herido en una batalla por una bomba de cañón. Recuperándose de esa herida, pidió libros de caballeros para leer y no había, y le pasaron vidas de santos y la vida del Señor. ¿Ven qué importante es la buena lectura? Porque leyendo esas vidas de santos, empezó a preguntarse, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y después seguía meditando y decía, si San Francisco pudo, yo también tengo que poder. Lo que predicaba muy bien el padre Daniel Sima ayer en el Vaticano. Nosotros también podemos, si queremos, con la ayuda de la gracia, por supuesto. Bueno, y ese primer discernimiento fue de donde surgió su conversión, obviamente, y después los ejercicios espirituales, que en definitiva, si bien yo tenía alguna atracción por el yoga en sentido de que me llamaba la atención, ¿qué será eso? Cuando llegué a Manresa y tuve la posibilidad de hacer el máster, empecé también a notar cómo se mezclaba mucho los ejercicios espirituales con el yoga, y cómo entonces son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Hice el trabajo de fin de máster sobre ese tema, ¿sí? El yoga y los ejercicios espirituales, dos cosmovisiones antagónicas. Pero entonces, como les decía, desde el yoga llegué a la nueva era, que es un poco más amplio. Entonces vamos a aplicar un poquito la nueva era y dentro de eso lo que es el yoga y algo del mindfulness, que es muy parecido. Bien. Entonces, primero, si hablamos de nueva era, es muy sencillo, pero hay que explicar la palabrita era. Nueva, todos sabemos qué quiere decir, qué es una era. Todos sabemos, simplemente que vale la pena reafirmar un poco el concepto. Una era es una cantidad X de tiempo que generalmente está unificada tras un evento importante, como por ejemplo tenemos la era nuclear, por el descubrimiento de todo lo que es la energía nuclear. Tenemos, o sea, ahora por ejemplo se le suele llamar la era de las comunicaciones, y así. Y actualmente, en principio, estamos en qué era, según la nomenclatura esta un poco moderna y falsa. ¿En qué era estamos? ¿Saben o no? Estamos en la era de Acuario o Piscis, ¿eh? Estamos pasando ahí. Justamente nueva era significa eso, de que estamos pasando de la era de Piscis. Bien, acá esto es importante tener en cuenta. Cuando decimos era de Piscis, estamos diciendo que hay una constelación que, en principio, ustedes con esas estrellitas que están ahí, tienen que formar un pez. Es bastante difícil de formar un pez, porque Piscis viene de pez en latín, ¿cierto? Entonces, esto no es ciencia, esto es astrología. Una cosa es la astronomía, que es ciencia y estudia el movimiento de los astros, etc. Y otra cosa es la astrología, que no es ciencia y que mezcla ocultismo, superstición. Por ejemplo, el horóscopo es parte de la astrología. Entonces, esto no es ciencia, se lo tengo que explicar, o sea, tenemos que hablar de esto para explicar qué es la nueva era. Pero esto no tiene, hay unas estrellas ahí y algunos en la mitología griega ya empiezan, ¿no? Dice, tiene forma de pez. Además que suele decirse que la era, más o menos cada era, son 2160 años, repito, no es ciencia, y que empezó en la época de Cristo, esta era de Piscis que estamos viviendo, y coincidiría el pez con Jesucristo, porque como saben, el pez era el símbolo que usaban en las catacumbas. Para no poner una cruz, por ejemplo, ponían un pez, y que las primeras letras, puede tener varias explicaciones, pero la más exacta, si se quiere, o la más importante, que cada letra de la palabra pez en griego coincide con Jesucristo, Salvador de los hombres. Pero entonces la era de Piscis
Es la era cristiana, pero ni siquiera lo quieren nombrar al Señor. Ni siquiera. Por ejemplo, Europa, en la Edad Media, no se llamaba Europa. ¿Cómo se llamaba Europa en la Edad Media? Era la cristiandad. ¿Sí? El nombre Europa viene de Grecia, o de donde una diosa, no sé qué, la historia, pero porque no tiene que quedar nada para el hombre moderno, que se cree Dios, como vamos a ver, no tiene que quedar nada de Cristo, al menos del Cristo como lo entendemos los cristianos, los católicos. Bien, entonces estaríamos pasando, perdón, que esto está al revés, o sea, al revés para mí, estaríamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario, porque en principio es la constelación que sigue. Bueno, y entonces hay un cambio rotundo, pero rotundo absoluto, según la teoría esta, obviamente, de una era a la otra. Por ejemplo, en la era de Piscis, la que estamos viviendo, hay una idea de Dios y que hay una religión y que hay que sacrificarse para producir una especie de redención. Y también existe la verdad, ¿sí? Y existe el bien y el mal. Bueno, todo eso en la era nueva de Acuario absolutamente cae, ¿no? Entonces, este librito, este es un documento de los Consejos Pontificios para la Cultura y para el Diálogo Interreligioso del año 2003, ya tiene varios años, pero es muy bueno, sobre justamente la nueva era, y en tiempo de Juan Pablo II, por eso puse ahí al Papa, que después citaremos algunas cosas más de él. Bueno, se habla de esto, ¿no? Un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma es un cambio absoluto. Por tanto, se habla, y es el del documento esto, de una revolución. Porque si les digo que ya Dios no es lo que pensábamos, que ya el bien y el mal no se distinguen, que la verdad no es tal, etcétera, etcétera, se entiende que es una revolución con R mayúscula. Y dentro de lo que hablaba el padre Fuentes días atrás, bueno, la nueva era entra dentro de esa revolución como la parte espiritual, ¿no? Como el hombre tiene un alma espiritual, hay que darle un poco, por así decirlo, de comida espiritual para que se crea todo lo demás. Espiritual entre comillas, porque la nueva era tiene una percepción del alma distinta a la nuestra, es una energía, pero bueno, algo de espiritualidad hay en eso de alguna manera. Bien, entonces para hacerse una idea de lo que es la nueva era, puede servir esto. Yo no había visto la película, aunque no es tan nueva para nada, ¿no? Es 2012. Pero claro, leyendo un libro sobre la nueva era decía, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo es Pandora? ¿Cómo es ese universo, ese bio-universo tan distinto, donde se conectan con la naturaleza, donde parece que la naturaleza tiene como una personalidad? Porque, ¿se acordarán? Quizás, bueno, entonces, eso es una muy buena expresión de lo que la nueva era cree que es este universo en el cual vivimos, absolutamente distinto al nuestro. Bien, algunas frases, entonces, para hacer como un breve resumen en 3 frases de lo que es la nueva era en el documento que acabamos de citar y después directamente del Papa. Compendio de posturas heterodoxas. A nosotros, lamentablemente, por un poco toda la guerra semántica, toda la lucha que hacen con las palabras y demás, que las cambian, hay cosas que no nos suenan muy fuerte, ¿no? Yo les digo esto y... ¿Qué tiene de malo, no? ¿Por qué? Pero es terrible. O sea, algo heterodoxo es algo que no es ortodoxo. Ortodoxo es algo de recta doctrina. Entonces, eso, la nueva era, dicho así, es un compendio, una suma o un resumen de todas las herejías o de todos los errores que andan dando vuelta por ahí. Entonces, si amamos la verdad, con que alguien me diga esto ya tendría que decir la nueva era fuera de aquí, ¿no? Si amamos la verdad. Hay que ver, cuando uno ama a alguien o a algo, si me dicen algo en contra, no me deja muy tranquilo. Algo me produce. Si alguien dice algo en contra de nuestro Señor Jesucristo y a mí no se me mueve un pelo, probablemente yo ame poco al Señor. Porque si dicen algo de mi madre, que en principio a la madre siempre uno la quiere, no me quedo muy tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi madre. Entonces a veces escuchamos que se dice cosas de Jesús y... Entonces digo, esto es algo para alguien que busca la verdad, que conoce la verdad, que es Jesucristo, muy fuerte,
Pues la nueva era es el compendio de todos los errores. ¿Qué más es? Un sincretismo de elementos esotéricos y seculares. Sincretismo, otra vez, la suma, la confusión de elementos esotéricos. Cuando decimos esotéricos, estamos hablando del ocultismo, de fuerzas ocultas. No puede ser esoterismo sin haber algo demoníaco de por medio. La nueva era tiene cosas manifiestamente demoníacas, quien la sabe leer con un poquito de atención. A simple vista, no, porque si no, no se vende mucho, aunque cada vez va mostrándose un poquito más claramente esto. Y ya Juan Pablo II, ya eso es literal de él, renacimiento de antiguas ideas gnósticas. El gnosticismo es una herejía, la primera herejía del cristianismo, pero incluso viene de más atrás y continúa, dice el Papa, no se ha ido nunca y ahora ha rebrotado. Es una herejía. Y otra vez, uno dice herejía y parecería que vivimos en un mundo donde una herejía, nadie va a decir que los pecados sexuales no son graves, ¿verdad? Sí que son graves, pero hay una especie de, no sé si se puede decir, esquizofrenia, quizás es media fuerte la palabra, pero aún dentro de la iglesia, ¿no? La iglesia en cuanto tiene de error y pecadora, ¿no? En cuanto santa y que brota del corazón del Señor, porque aparece un pecado contra la castidad, ¿no? Del clero, por ejemplo, que está muy mal, no voy a decir, que está súper mal, pero a veces a lo mejor un pecado que ni siquiera, o sea, un pecado que tampoco fue consentido entre las dos partes, es terrible, ¿eh? Pasó hace 15 años, pero se hace un escándalo con eso y la persona se la sacan del puesto. Bien, aparece un sacerdote diciendo una herejía, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, y no pasa absolutamente nada. Es terrible, porque desde algún punto de vista, sin hacer dialéctica, las dos cosas están mal, ¿sí? Pero desde algún punto de vista es más grave una herejía que un pecado de la carne. Porque la herejía me hace daño a la inteligencia, a la fe, y la fe superior a lo puramente corpóreo. Me detengo ahí, es un tema largo, no hago dialéctica, las dos cosas están muy mal, pero se hace un hincapié alevoso en un punto y se deja el otro como si no pasara nada, y es gravísimo también lo segundo, porque va en contra de la verdad. Entonces el gnosticismo está por todos lados dentro de la iglesia ahora, porque la nueva era, con el progresismo, el gnosticismo con el progresismo, el modernismo antes y ahora con la nueva era, se ha infiltrado mucho en nuestra querida madre iglesia. Por eso también dice el Papa, palabras textuales de él, incompatibilidad de esas ideas con la fe de la iglesia. No se puede ser católico y tener ideas que coincidan con la nueva era. No se puede, punto. Y voy a tratar en lo que pueda de ir aclarando eso en lo que va de la charla, en lo que sigue de la charla. Bien, entonces, una de las ideas más fuertes, que ya la dije pero la remarco, que tiene la nueva era, el gnosticismo, etcétera, contrarias a lo que creemos nosotros o a lo que sabemos nosotros, porque también llegamos a eso por la razón, es la distinción entre creador y criatura. Para nosotros, cada uno de nosotros, si bien tiene un valor muy grande, no es Dios. ¿Verdad que no somos Dios? ¿Hay alguien acá que se crea Dios? Bueno, eso nos lo enseñó nuestra fe y la razón bien usada, ¿eh? Los griegos usaban bien su razón y después la teología y la filosofía cristiana y la revelación de nuestro Señor. No somos Dios. Bueno, para la nueva era, para todo el mundo de la nueva era, el hombre es parte de la divinidad. Y eso está muy claro en cualquier cosa de la nueva era que vayan a afrontar. Es una de las distinciones más grandes. Hay otra, pero esa es la más grande. Porque si yo me creo Dios, si yo creo que soy, ¿quién está detrás de eso? ¿Quién quiere que yo me crea Dios? Satanás, ¿sí? El demonio. ¿Sí? Que seamos una chispa divina, esa es la palabra exacta, eso, chispa divina. Hay una chispa divina en cada uno de nosotros. Bien. Quien quiere es el mismo que nos llevó a cometer el pecado original. Seréis como dioses. Es la misma tentación, exactamente la misma. Y como nos gusta de alguna manera que nos digan eso y sentimos porque tenemos esa debilidad de parte de nuestra soberbia, entonces prende fácilmente la nueva era. Por eso, para ir nosotros al inicio de la nueva era, tenemos que ir a estas tres mujeres. La primera es la que empezó con la ciudad teosófica, ¿sí? Elena Petrova Blavatsky,
Bueno, ella y Annie Besant eran mediums, o sea, las tres son esotéricas, hacían magia, las dos primeras estaban en la masonería, bien dadas a todo este mundo del oculto. Pero estas dos, las dos primeras, incluso escribían sus libros en estado de mediumnidad. Es decir, se lo dictaba a alguna entidad espiritual. Y si alguna entidad espiritual, en el caso de la segunda se sabe el nombre, pero está en sánscrito, es hinduista y no me lo aprendí, discúlpenme. En el caso de ella no se sabe el nombre del maestro que le enseñaba. Yo les pregunto, si una mujer dice, yo estoy escribiendo esto, que en el caso de ella es el libro más importante que tiene, ¿no? Sí, sobre toda la doctrina secreta, así se llama. Si escribe un libro dictado por un maestro espiritual, y esta mujer no va a misa todos los domingos, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿quién le está dictando ese libro a esa señora? Bien, algún demonito que andaba por ahí, no es tampoco un muerto, que no, las almas no andan penando, ¿cierto? No es ningún maestro, nada. Si se lo dicta a alguien, se lo dicta el demonio, punto. No digo que sea Satanás mismo en persona, no hace falta, tiene buenos secuaces que pueden. Pero eso es así, no hay otra manera de explicarlo. Y las dos lo confiesan sin ningún problema. Y la última, no dice eso exactamente, pero es más de lo mismo, magia, esoterismo, ocultismo, espiritismo, todos los ismos que quieran para ese lado, y es la que propiamente acuña el término de nueva era. Nueva era viene de ella, o al menos ella lo hizo famoso. Bien, entonces, entender que nace la nueva era de estas mujeres, que estaban también en la masonería, las dos primeras al menos, es entender bastantes cosas. Y aquí vamos a dar un paso más. Ella tiene, Elena Petrovna es la primera, pero las otras la siguen en lo mismo. Tiene un libro que se llama Budismo Esotérico. Entonces entra aquí el tema del budismo. Entonces, hago un paréntesis, el budismo es lo mismo que el hinduismo, pero con una separación, como si fuera la Iglesia Católica y los evangélicos. O sea, entre ellos, entre los budistas y los hinduistas no se llevan muy bien, pero es lo mismo. En definitiva, lo que buscaba el Buda es lo mismo que busca el hinduismo con el yoga, ¿sí? Entonces, cuando se diga en budismo, entiendan, es una manera de hinduismo, es una manera de yoga. Bien, entonces, nos vamos al mundo de Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué ellas viajan a Oriente? La última, que me olvidé decir, tiene una visión, por ejemplo, donde dice, entendí en esa visión que Buda y Cristo son lo mismo y que hay una unidad en todo el universo. ¿Sí? Vamos otra vez a Pandora, ¿no? Una unidad, ¿no? Los animales, las plantas, los seres humanos, y ahí también la importancia de la ecología exacerbada que hay ahora. Entonces, se van a Oriente, o viajan, de hecho, la última viajó, estuvo en el Himalaya. ¿Por qué se van a Oriente? ¿Por qué van a buscar verdades, entre comillas, allí? Porque la cosmovisión que tiene todo este mundo de Oriente, es decir, el hinduismo y el budismo, la cosmovisión, cómo interpretan el mundo, etc., es gnóstica, es igual que la de la nueva era. Por eso les sirve tanto. Por eso ellas, obviamente que de Cristo absolutamente nada, o bueno, un Cristo como ellas lo interpretan, ya vamos a decir algo más después, pero les sirve toda esa manera, porque es igual, el mundo del hinduismo es igual que el mundo de la nueva era en cuanto a esto, ¿no? El mundo y Dios sobre todo eso, el mundo y Dios es lo mismo, el bien y el mal no están tan unidos, ya vuelvo un poco sobre el tema, pero el que aflore tanto. Hoy en día se da yoga en los colegios, mindfulness hay por todos lados. Bueno, yo les cuento algunos ejemplos después. ¿Por qué? Porque esta gente, la masonería de por medio, ha tenido, y los que la siguen, tienen mucho poder, mucho dinero, medios de comunicación y demás. No hay efecto sin causa proporcionada. Si un día se levanta, imaginemos que nos congelan hace 50 años atrás y nos levantamos un día como hoy y salimos y vamos a un colegio y hay yoga, hay un cartel de yoga allá, hay mindfulness y no sé qué, no sé cuánto, y dice, ¿qué pasó acá? Eso no fue casualidad, alguien lo hizo, o alguienes, ¿no? Algunas personas se determinaron, bueno, es la nueva era, son esta gente. Digo, yo le estoy dando una charla de 45 minutos, es muy difícil resumir todo, pero créanme que no hay ninguna duda, quienes hablan de esto, sobre todo el que voy a presentar ahora, lo explica clarísimamente en varios libros. No es una doctrina
ni ellos mismos, la nueva era acepta que quien fundó la nueva era trajo las cosas de Oriente, etc. Todo lo que estoy diciendo, ellos no lo ocultan, para nada. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de este hombre, que es un hombre providencial en este momento de la historia. ¿Por qué? Porque él se metió de lleno en el mundo del yoga y después de ahí cayó en la nueva era y se convirtió, obviamente. Entonces después, si quieren buscar o para darle a conocer a alguna persona que quiera entender un poquito de este mundillo, si ponen en Google de gurú a sacerdote católico, encuentran con esta portada un documental de él con esa miniatura de 30 minutos donde cuentan la vida de él y realmente ayuda mucho a una persona que quiere saber un poco de este mundo. Yo les voy a resumir un poco eso y algún dato más, porque lo trae, al menos hasta cierto momento de su vida, lo trae en ese libro, La experiencia prohibida. José María Berlín, entonces, belga, nació en 1947, muy interesante su vida por varios puntos. Él dice, de niño tenía una gran devoción eucarística, un trato íntimo con el Señor. ¿Y qué pasó? Descubrió su vocación al sacerdocio, la vio muy clara. ¿Y qué hizo? Se lo contó a un amiguito que tenía, no dice la edad, pero capaz que 12, 13 años. ¿Y qué hizo el amigo? Simplemente lo ignoró. No le dijo nada en contra, no se burló, lo ignoró, como si no le hubiera dicho nada. Eso, para él, fue un quiebre en su vida. Porque, claro, es la influencia que tenemos en los demás, y más si somos amigos. Simplemente eso hizo que él empezara a tomar distancia de la vocación. Y otra cosa importante que dice, que en ese tiempo no encontró a un sacerdote que lo pudiera guiar. Qué importante, ¿no? Ay del solo, dice la Escritura. Si hubiera tenido a alguien que lo guiara, quizás que no hubiera terminado donde terminó. Entonces, él debía haber contado, no encontró con quién. Bueno, se fue haciendo más grande, entró a la universidad, dice él que sin nombrarlos, a estos tres que los conocen, ¿no? Freud, Nietzsche, Marx, sin nombrarlos, todo lo que se escuchaba en la universidad respiraba a estos autores. Estamos en la década del 60, el año 68, justamente toda la revolución que contaba el padre Fuentes, estamos en ese tiempo. ¿Sí? Estos son llamados los filósofos de la sospecha. Sospechan de todo que, de todo lo anterior, de todo lo cristiano, de todo lo bueno en definitiva. Bien, entonces, fíjense el proceso de él, se empieza a alejar del Señor por un amigo que no le hace caso a una cosa íntima que tiene, no consigue con quién hablar, empieza a estar más débil, ¿cierto? Él mismo lo va diciendo. Y después entra a la universidad, paréntesis, hay un libro del padre Fuentes que se llama Las verdades robadas, que muestra cómo las verdades que te enseña tu abuelita o en el catecismo y demás, en las universidades te las roban, que es lo que le pasó a él. Entonces, con esto ya está. Él dice, tuve que hacer un corte en mi relación con el Señor en la Eucaristía. Dice que me dolió mucho, sufrió mucho, pero decidió por este modernismo, por así decirlo. Y eso lo dejó tan débil que un día, pasando por una calle, vio un cartel que decía meditación trascendental y se metió. Y ahí conoció, con el tiempo, pero no de entrada, a este sujeto, Maharaji Mahesh Yogi, que no era tan conocido, viene de India, hasta que fueron los Beatles a estar con él y demás. Después algo pasó mal ahí, hay una historia larga, pero por eso no lo nombran mucho, pero sí que esta foto y todo lo que pasó se hizo súper famoso y yo creo que ha recaudado muy buen dinero. Entonces, él ahí, con el padre José María Berlinde, con la meditación trascendental, conoce el yoga. La meditación trascendental es yoga dicho con otras palabras, que suene bonito. Y acá también, como explicaba Amparo Medina, el tema de las palabras es muy importante. Meditación trascendental. Bien, no es meditación y no es trascendental. ¿Por qué? Si yo les digo meditación, a ustedes no, si yo hablo afuera de meditación, ¿qué piensa la gente? Piensa en una persona en posición, ¿no? Y bien, y haciendo lo que el yoga o mindfulness. Bueno, nosotros, cuando una persona dice, voy a hacer meditación, o estamos haciendo ejercicios espirituales, voy a meditar un tema, ¿qué significa? ¿Qué hago con mi inteligencia? ¿La uso o no la uso? La uso, ¿no? Bueno, el yoga busca que no se use la inteligencia. No se tiene que usar. Y de hecho se repite un mantra, o la ¿para qué? Para no pensar, no hay que pensar. Entonces están usando una palabra, pero están queriendo decir lo contrario.
Si tengo un gato hidráulico y tengo un mishi, otro gato, un animalito, y yo digo gato, puede ser uno o puede ser el otro. Y son totalmente distintos. Si me llevo un gato hidráulico a la cama, yo nunca me llevaría un gato a la cama, pero supongamos que a alguien le gusta dormir con un gato. Digamos que no es muy simpático tener un gato ahí, ¿no? Y si lo pongo al gato abajo de la rueda del coche, ok. Y esto es mucho peor, porque estoy haciendo una broma con algo que en definitiva no me doy vuelta y duermo igual con el gato hidráulico al lado. Pero aquí se trata de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, de si llegamos o no llegamos al Dios verdadero y al cielo, etc. Bien, José María entonces pasa a ser, con un poquito de tiempo, la mano derecha de este yogi. La mano derecha, lo sigue a todos lados. Entonces, ¿por qué digo que es providencial su vida? Porque él conoce desde adentro el yoga, todo ese mundo. Dice, conocí el yoga desde adentro y no la versión occidentalizada que nos presentan los gurús que vienen de India. Conoció bien de qué se trata y conoció cómo se trata de otro mundo. A nosotros nos cuesta entender, porque gracias a Dios nacimos en países que todavía respiran cierto cristianismo. Nuestros padres son católicos y es otro mundo. De hecho, hay un estudio de una de las embajadas de Francia en India. Hay un librito que habla de eso, del efecto oceánico. Cuando llegan los jóvenes o no tan jóvenes a India, si no vienen con bases sólidas y firmes de su fe y demás, el impacto con esa cultura los vuelve un poquito... Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo, estaban, no sé qué habrá pasado ahora, el libro tendrá unos 10 años, pero estaban asombrados, llegaban y al poco tiempo a un psiquiatra, porque es otro mundo. Por ejemplo, creer en la reencarnación, creer en la ley kármica. Cuenta José María Berlinde, que estando de madrugada, si está saliendo el sol, caminando por ciertos lugares, donde están los ashrams, estos lugares que son los monasterios de los hindúes. Era de noche y encuentra un hombre con frío que se estaba muriendo. Entonces se frena y el gurú lo mira y le dice, déjalo, es su karma. Y él, porque uno se puede quejar o hablar mal de la vida religiosa si no le entiende lo que es la obediencia, ¿no? La obediencia de juicio. La obediencia que hay que tenerle al gurú es absoluta. Entonces lo dejó. Esa persona se murió. ¿Qué le estaba queriendo decir? Déjalo, es su karma. Para ellos, el karma es lo que una persona está pagando por la vida anterior. Porque está reencarnado y tiene que sufrir eso que le toca para reencarnarse en algo mejor. Por eso la Madre Teresa tuvo problemas para entrar en Calcuta, tuvo problemas con el gobierno, porque las obras de misericordia van absolutamente en contra de la ley kármica. Absolutamente. Nosotros entonces no tenemos idea. Hay una familia muy buena, yo no he tenido posibilidad de hablar con ellos todavía, pero me han contado, están ahí en Cataluña, en España, que son de India. Dice, ustedes dicen que Europa, España, lo que sea, está descristianizado. Dice, ustedes no se dan cuenta cuán cristiano es esto todavía. Claro, ellos vienen de India y se tuvieron que venir porque donde estaban eran los únicos cristianos y le hacían la vida imposible hasta que se vinieron. Nosotros tenemos muchas cosas muy cristianas todavía, hay que saber defenderla todo lo que podamos. Bien, entonces, vamos a decir alguna cosa sobre el yoga para que se entienda un poquito de qué se trata, porque es donde dentro de todo me detengo un poquito más. Ellos piensan, primero, ellos piensan entre comillas, ahí en Oriente hay un anti-intelectualismo, o sea, no hay cosas escritas. Hay un doctorado hecho en Chile que dice que no se puede, yo quiero poner un centro de yoga, nadie me puede juzgar si yo lo que hago ahí es yoga o no, nadie me puede juzgar porque no hay ninguna cosa escrita, porque no les importa la verdad, no importa, por eso el yoga, algunos dicen que hay muchos dioses, otros dicen que Dios y el hombre es lo mismo, no importa. ¿Qué quieren los que hacen yoga? Entonces esto hay que entender bien, porque el yoga no se puede entender India y todo lo que tenga que ver con eso, el hinduismo, pero India en cuanto cultura, en cuanto país, sin el yoga no se puede entender. Quiero entender Europa, o Latinoamérica en general, todo, sin el cristianismo, no se puede.
¿Por qué no se trabaja el domingo? Bueno, ¿por qué se trabaja 8 horas y no más? Los días sociales de la iglesia, eso. ¿Por qué la gente va a misa? ¿Por qué hay mandamientos? ¿Por qué robar está mal? Porque hay unas cosas naturales, pero después, ¿por qué Jesús? ¿Por qué? El cristianismo. Bueno, en India es igual. No se entiende India sin el yoga. No lo digo yo, lo digo gente que ha estudiado, ¿sí? Uno, otro, citan lo mismo. No solamente como algo espiritual, cultural. Bueno, ¿y qué busca el que hace yoga? ¿Alguien sabe en Oriente qué busca el que hace yoga? Aquí todos sabemos, pero en Oriente, ¿qué busca el que hace yoga? Si alguien va a decir algo, que grite, porque no creo que sepan. Yo no lo sabía hasta que no me metí un poco con esto. Buscan llegar al samadhi. ¿Samadhi les suena un poquito más? El samadhi es llegar a un estado muy parecido al que dan las drogas. Es como una droga blanca. Entonces, yo no me he drogado nunca, pero bueno, más o menos uno supone que, ¿no? Se debe sentir bien, por así decirlo, ¿eh? Después es pésimo eso, pero digo, la droga por eso es tan atractivo y tan adictivo. Bueno, eso hace el yoga cuando llegan al samadhi, que no es fácil, ¿eh? Son 8 pasos los que hay que hacer para llegar al samadhi. Y los que son más conocidos aquí en Occidente son el tercero y el cuarto, que son los asanas y los pranayamas, que son en definitiva las posiciones corporales y la respiración. Pero son 2 de 8 pasos que hay que hacer para llegar al samadhi. Y es tan fuerte el yoga que el padre Berlinde dice, desde el yoga explican la realidad. Miren qué fuerte. O sea, toda la realidad, nosotros cómo explicamos la realidad, gracias a Jesucristo nuestro Señor, obviamente, pero también gracias a todo lo que es la tradición, ¿no? De Roma, de Grecia, sobre todo la filosofía griega, después perfeccionada por el cristianismo. Yo veo la realidad y con mi inteligencia trato de explicarla. Ellos tratan de sentirse como drogados y desde ahí explican todo. Entonces, los monjes estos que se van y que uno lo ve y que parece que fueran ascéticos, digamos, quizás hacen algún tipo de ascesis, porque de hecho, José María Berlinde, por estar tantas horas haciendo yoga, y hay que dejar de pensar, ya les dije, no dejar de pensar, hay que dejar de respirar, no del todo, por supuesto, porque te morís, pero hay que tener hipoaspiración para llegar a ese estado, no es fácil. Ellos incluso dicen, por eso por ahí, que sube una energía, esto no apunta mucho, que se llama que se llama la kundalini, que es como una serpiente, ¿ven? ¿Sí? La kundalini, eso que está ahí, una serpiente justamente, ¿no? La serpiente nos evoca, ¿no? Muchas cosas de Dios. Entonces, en principio sube, esto, hasta donde yo he averiguado, el padre Berlinde dice, todo esto de los chakras, de la kundalini que sube, no hay explicación científica. En Oriente no les interesa explicarlo, porque lo único que quieren es sentir eso, sentirse como drogados, y en Occidente quienes tratan de explicar algo son ocultistas, o sea, ya son directamente el diablo dando vuelta. Entonces no hay base científica, no, pero algo pasa. Dice el padre Berlinde que ha visto a monjes tirarse así, ¡puf!, coxis al piso, para poder comenzar a subir la kundalini esta. ¿Por qué? Porque algo pasa. Y además, la kundalini es una energía masculina que se tiene que unir con una energía femenina que baja el cerebro también. Entonces hay una cosa mezclada con la sexualidad. Bueno, yo no voy a hacer tan largo esto, pero eso es lo que hace yoga. Y el padre Berlín, de tantas horas haciendo yoga con sus compañeros jovencitos, de 32, 33 años, quizás ese momento, empezaron a estar mal de salud. Y fue de Francia un médico, porque bueno, no quería que se le mueran los adeptos al gurú. ¿Y saben qué le diagnosticó? Envejecimiento precoz. Eso tenían estos monstruos en el sentido, bueno, entiéndaseme cómo se entiende, estos genios, por así decirlo, haciendo lo mejor que podían hacer, envejecimiento precoz. Por eso tampoco es cierto que el yoga ayuda para la salud. Ya hago unas aclaraciones más. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí en Occidente se dice, el yoga son ejercicios, es respiración. No,
No. El yoga es parte de un rito donde se busca llegar a lo que ya les dije, que es el samadhi. Aunque yo haga 2 pasos, me estoy metiendo dentro de una cultura distinta, de un rito religioso, porque entre medio, cuenta el padre Berlinde, que en la segunda sesión, donde fue a esta meditación trascendental, que dice, de paso, dice, la segunda sesión valía un sueldo, el sueldo de todo un mes. Estos bienhechores de la humanidad saben cobrar bien sus servicios, ¿eh? Así lo dice él. Y había, dice, en ese rito que es la puya es como una misa para nosotros, estaba el cuadrito que había que adorar del maestro, del gurú. Eso en Bélgica. Entonces se mezcla también con divinidades y demás. Pero digo, aún suponiendo que es ir a un gimnasio a hacer yoga, estoy metiéndome en otra cultura, en otra espiritualidad, estoy buscando hacer algo que me va a dejar de hacer pensar, y eso es peligroso y abre puertas, porque el demonio, cuando uno empieza a hacer cosas donde deja de usar lo que Dios nos ha regalado, como es la razón, él aprovecha, ¿no? Y además, como les digo, ya les digo qué le pasó al padre José María Berlinde, que es muy fuerte esto. Entonces, no hay un yoga que sea simplemente ejercicio, no hay. Si son ejercicios es otra cosa. Ahora, si es yoga, es yoga. Y hay gente que ha quedado poseída por hacer yoga, o lugares que han quedado infectados demoníacamente hablando, porque se han alquilado para hacer yoga ahí. Después hay que hacer bendiciones y misa, y no siempre el bicho se va. Un caso, tuve una vez una mujer hablando de todo esto y me dijo, mire padre, yo hice yoga muchos años. Yo sabía que había algo ahí y yo ya era católica. Entonces, ¿qué hacía? Cuando nos hacían poner en silencio y ponía una música, yo repetía Jesús, Jesús, María, María, y rezaba. Bueno, ella se defendió, ¿cierto? Lo mejor es decir que no vaya. Pero se defendió, en el sentido de que no le entró ninguna idea, ninguna cosa en su inteligencia, porque rezaba en los momentos. Pero me dice, así todo, padre, yo le aseguro que a mí no me hizo bien. Porque yo volví a mi casa, sí, con una especie de paz, pero una paz muy egoísta. Yo no quería que nadie me traiga problemas. Yo quería vivir en esa paz, y venía mi hija y me decía, mamá, no sé qué. Porque en definitiva, eso busca el yoga. Cuando decimos que hay que llegar al samadhi, lo que ellos dicen es que como lo divino y lo humano está todo junto, yo tengo como que bajar, de algún modo, no lo explican, y cuando lo explican acá en Occidente no lo explican bien, porque es una explicación muy difícil de hacer, como que bajar a mi fondo más profundo, y ahí me uno con Dios, porque yo soy Dios. Si yo soy Dios, si me meto adentro, por así decirlo, me encuentro conmigo mismo que soy Dios y no me había dado cuenta. Eso buscan, por eso, aún haciendo yoga, con esa defensa que hacía esta mujer, que nadie las hace así, o muy pocos, lo que estoy buscándome es a mí mismo. Y la paz, que como dice el padre José María Berlinde, la paz de la cual habla el yoga es absolutamente distinta a la paz que trae Jesucristo, que trae el Espíritu Santo. Cuando lo atiende este médico naturópata allá, como hablaba francés, era francés y él siempre hablaba inglés, aprovechó para hablar francés con él, en un momento le dice, ¿quién es para ti Jesucristo? Bueno, cuando le dijo la palabra Jesucristo, él se le desapareció el mundo del padre José María Berlinde, y empezó, o sea, se dio cuenta que Jesús lo estaba esperando, que lo amaba. Bueno, todo lo que es una conversión, no la puedo contar, es hermosísima, porque pasaría largo. Está un rato ahí, ¿no es cierto? Está un rato ahí llorando, y que se despierta, estaba hecho un baño de lágrimas, estaba solo, y dice, experimenté 2 cosas, y pone 2 palabritas en hebreo, que la palabra misericordia en hebreo, por un lado, se dice de una manera, que ahora no me acuerdo, que significa todo lo que es el amor responsable, firme, varonil. Y por otro lado, el amor materno, tierno, compasivo. Las 2 cosas experimenté. Una comprensión de parte del Señor de que me perdonaba todo, de que me había estado esperando, de que me amaba, y una firmeza de que yo tenía que irme de ahí. No hay contradicción, Decir que Dios me perdona todo y que me ama y que yo tengo que salir del pecado no son cosas que se contrapongan, al contrario. Dice, me fui a dormir esa noche y para mi vergüenza lo digo, pensé antes de dormir, ojalá haya sido todo un sueño. Porque claro, era muy difícil para él volverse, había dejado toda su vida, eran 3 años, 4 que se levantó el otro día y no era ningún sueño. Entonces como que hablaba con el Señor, sin escucharlo le decía, Señor, no voy a poder, no me va a dejar ir. Entonces como que el Señor le decía, prueba. Bueno, va a hablar con el gurú, está en una conferencia de prensa, dice, Maharaji, me voy. Bueno, pero vuelve.
Bueno, ya les dio permiso, no lo podía creer. Va a hablar con la secretaria del centro y le dice, mira, tendría que sacar un pasaje, a ver, llamamos por teléfono. Habían devuelto un pasaje justo había un coche, en 2 horas estaba en el aeropuerto y se volvió. Y por dentro decía, que le decía al Señor, tú sí que eres fuerte, tú sí que eres fuerte. El Señor le acomodó todo, Él puso de su parte. Ahora vuelve a Europa y en lugar de ir a la iglesia católica de entrada, que era su iglesia, él era católico de chico, otro error, fue a un grupo cristiano entre comillas, y termina siendo un grupo esotérico. Pero miren aquí un detalle no menor, él había desarrollado en Oriente poderes de mediumnidad. Es decir, dice él, de conectarme con las entidades espirituales que son demonios, o de hacer uso de las energías ocultas que también están bajo el influjo del demonio. O sea, por hacer yoga puro y duro, es decir, el yoga más puro que puede haber hecho porque se fue a meter ahí, él tenía poderes. Hay una relación ahí. Es digna de ser. Yo todavía lo estoy estudiando, nadie habla del tema, ni siquiera él se mete demasiado. Pero así como lo digo, lo cuenta. Y entonces finalmente quedó poseído. Y poseído tuvo que ir a un exorcista, y bueno, después de un tiempo de exorcismo, purificación, entró a la vida religiosa y es fundador de una rama contemplativa de una congregación nueva de Francia. Es el que más sabe del tema, digo, ¿por qué? Porque él se metió de lleno, toda su vida. Dios permite esas cosas para rescatar y para que realmente le creamos, porque no es solamente que estudió, lo vivió con todas las letras y habla hermosísimo él de cómo en definitiva estaba buscando algo que no iba a encontrar en ese lugar. Bien, digo alguna cosita más ahora del mindfulness. El mindfulness tiene estos dos señores como los pioneros. Uno es este, coreano, Thich Nhat Hanh, o Tinaja, como lo digo yo para recordarme, es una tinaja. Y este, Juan Calabacín, para poder recordarlo más fácil. Juan Calabacín y la tinaja. Bueno, entonces, obviamente que este es de USA y este es coreano. Bien, ¿qué hacen? Es lo mismo que el yoga, pero por parte del budismo, pero es lo mismo. Entonces, este es el que lo llevó a Estados Unidos y este, Juan Calabacín, es el que lo comercializa. Tuvo una especie de visión donde se dio cuenta cómo poder hacer que pueda entrar esto que ya les digo que no tenía ese nombre, mindfulness, puede hacer entrar el budismo a todos los estratos. Yo lo comparo, para los que conozcan a San Ignacio, la eximia ilustración del Cardoner que tuvo San Ignacio, donde vio los ejercicios y demás, lo comparo con lo que tuvo él con el mindfulness, porque vio. Entonces, si no fue algo natural, una intuición natural, el que se lo dijo fue el otro muchacho, digamos, el que anda con cuernitos, porque hizo muchísimo daño esto. Entonces, ¿cómo lo tenía que presentar a la sociedad? Él sabía hacer yoga, estaba metido en todo ese mundo, zen y demás. ¿Cómo lo presento? Le puso esa palabrita, mindfulness, ¿no? Mente plena, conciencia plena, y lo presentó como algo que ayudaba a controlar el estrés, ¿no? O que ayudaba para todo, ¿sí? Contra el cáncer, contra todo, te cura todo. Porque todo este mundo no se presenta como una cosa puntual. El yoga no se presenta, digamos, los que defienden el yoga verdadero, y en esto lamentablemente hubo un congreso, el 5º congreso de yoga en España fue en un monasterio, en Montserrat, lamentablemente. Y uno de los exponentes, lamentablemente, era un sacerdote jesuita. Y todo el congreso se basaba en defender que el yoga no es algo físico, que la gente está equivocada, que involucra toda la vida. Lo dice el sacerdote en un momento, lamentablemente, porque ¿qué hace él defendiendo eso ahí? Pero son los que más conocen. Y esto también, el mindfulness no es para un momento del día. Si querés conocer un poquito del mindfulness, ok, pero lo que te dice, si querés saber bien, es todo el día, son varias horas, te involucra toda tu vida, porque es una religión, es el budismo. ¿Y qué pasó? Eso en la década del 70 presenta esto como un método antiestrés y demás, y todo el mundo, y eso ahora lo cuentan, lo cuentan como si nada, que le pusieron ese nombre, pero claro, en la década del 90 escribe un libro, el Juan Calabacín, escribe un libro para explicar la teoría más, y le pide al otro muchacho coreano, a la tinaja, perdón, simplemente para acordarnos el nombre, Thich Nhat Hanh, le pide que haga el prólogo, y Thich Nhat Hanh, cuando hace el prólogo, lo muestra como un budismo
así puro y duro. Entonces él cuenta, Juan Calabacín cuenta, dice, ¿qué hago? Porque yo lo oculté siempre a esto, siempre oculté que era budismo. Y lo pensó y se dio cuenta que la sociedad en el año 90 estaba más preparada y lo largó. Y no hubo ningún problema, porque la sociedad hoy en día está mucho más ecléctica, mucho más... En la nueva era había... Entonces ahora no tienen problema de decir que viene, por eso todo esto ya lo sabemos. Pero el mindfulness es budismo puro y duro con otra palabrita. Y por esas ironías de la vida, el coreanito porque claro, todo esto es... la mente parece que te funciona mejor, te ayuda todo, te duele el dedo, yo estoy esguinzado, tengo que hacer mindfulness y se me pasa el esguince en 10 minutos más o menos, todo. Entonces la mente funciona mejor. En el 2012 tuvo un derrame cerebral, se murió en el 2022, 2014, bueno, 8 años con derrame cerebral tuvo. Para mí son las ironías de la vida. Porque digo, la filosofía que tiene es gnóstica. Estamos de atención plena, tengo que atender a esto son palabras de él, atender a este pedazo de galleta que me estoy comiendo, mirarlo fijamente, no pensar en nada más. Y ahí voy a encontrar el reino de Dios. Así lo dice. El Dios que... Bien, entonces, esto parece muy científico, no tiene nada de ciencia, absolutamente nada. Miren, 19.000 trabajos defendiendo al mindfulness, como una cosa que sirve... Bueno, varios, a estudiarlo cada uno. De esos 19.000, 47 tenían algún peso científico. 47, 0,2%. Mienten, dinero. Entonces no se crean, porque digo, a ese 2%, no es que digamos, cada cosa que decía era tal cual, simplemente que al menos tenían cierta seriedad. Y por otro lado hay estudios muy serios que hablan de las cosas malas que te traen el mindfulness, que no las puedo tratar ahora, sería larguísimo. Sin hablar ni siquiera de lo más importante que no te ayuda a tu fe. Eso sin duda, porque todo esto no viene de Dios, viene del otro. Por eso la nueva era lo aplica tanto y lo usa tanto. Bien, para ir terminando obviamente, tenemos que hablar aquí de... Tiene uno que es importante, ¿sí? Bien, y en la era cristiana, en Occidente, fue importante Jesucristo nuestro Señor. Pues este muchacho, se lo presento, es muchacho, creo que es muchacho, Paramahansa Yogananda. Me costó aprenderme ese nombre, Paramahansa Yogananda. Bien. Paramahansa Yogananda es el padre del yoga aquí, es más importante que el otro, Maharaji Mahesh Yogi. Este es más importante. Este libro, la autobiografía, era libro de cabecera de Steve Jobs. Miren cómo se mete. Y en este libro, y en otros que voy a nombrar ahora, ¿qué hace? ¿Contra quién habla? Entre otras cosas, contra nuestro Señor Jesucristo. Yo les digo, a ver, Paramahansa Yoganandita, que debe estar muerto, ¿qué me venís a hablar a mí de nuestro Señor? Yo no me voy a India a explicarte el gurú que tenés ahí, qué sé yo, qué es ese bicho que tenés ahí. No voy a hacer eso. Déjame vivir. No te metas, no tenés ni la más remota idea de quién es nuestro Señor. No tenés idea. Y miren lo que dice ahí, ¿no? Es aquí que el reino de los cielos está en vosotros, palabra del Señor, pero dice la doctrina oculta de los evangelios. O sea, Él nos enseña, este sujeto, que supongo que es un varón, nos enseña quién es Jesucristo, qué nos tiene que venir a decir a nosotros Él. No tiene la más remota idea, ¿por qué? Porque lo presenta, además, digo, puede ser que alguien venga afuera y nos explique si tiene fe y se convierte. Lo presenta como un gurú más. Y es más, en este libro, la segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior, la chispa divina, nada más que es Cristo, porque bien, para los cristianos hay que hablarles esa nomenclatura que les gusta. Dice él, no me acuerdo el nombre, unos nombres no me los aprendí porque dice, el Jesucristo es un avatar como Krishna y otro más. Dice, pero Krishna y Jesucristo son avatares para un determinado tiempo de la historia. Pero este otro, no me acuerdo cómo se llama, dice, es para todos los tiempos. Por eso es mucho más importante. Ahora bien, es cierto que este otro lo dice, nunca nadie lo vio, pero, o sea, imagínense la desfachatez, o sea, te presenta que hay alguien que es más que Jesucristo y no existió nunca. Ese es el nivel que tiene de seriedad la doctrina esta, Y él habla de la ciencia del yoga, no tiene ninguna ciencia el yoga, no hay ciencia, pero claro, tienen que vender el producto.
y quienes quieren que vean el producto es obviamente nuestro enemigo principal. Y después otra cosa que atacan muchísimo, en definitiva, es esto también, la cruz del Señor. Lo que quieren es no sufrir. No sufrir. Lo que busca el yoga, dice el padre Berlinder, es, como nosotros somos una partícula de la divinidad, tenemos que disolvernos en la divinidad. Eso buscan, ¿eh? Las individualidades nuestras nos dañan, tenemos que disolvernos. Y tiene que dejar de haber un yo. ¿Por qué? Porque si no hay un yo, no hay un yo que sufre. No se quiere sufrir. Y él dice también con mucho tino, si no hay un yo que sufre, tampoco hay un yo que ama. Y obviamente eso es totalmente a las antípodas de lo que nuestro Señor Jesucristo nos presenta, ¿no? Cuando, estando aquí, creo que en Alemania, el Maharaj y Mahé Yogi, un grupito de católicos, de jovencitos, le dicen, nosotros somos cristianos, y para nosotros Jesús de Nazaret es Dios, y murió en la cruz. Y él mira y dice, un Dios que sufre es un demonio. Ahí tienen también, ¿ven? Cómo es otra cosa absolutamente distinta de lo que nosotros pensamos, porque nosotros tenemos como lo más sagrado esto, en el sentido, Jesús nos salvó en la cruz. Y una vez le dice Berlinde, el padre Berlinde, ahora le dice al gurú, en Occidente, dice, usamos el yoga, o usan el yoga, porque estaba en Oriente con él, en India, para quitarse el estrés y relajarse. Le dice, ustedes son asombrosos. Usan unas técnicas sagradas, así le llaman, técnicas sagradas, porque para ellos es algo sagrado. Dice, que sirven para cosas mucho más importantes, pero solo se quedan con lo periférico, que nosotros no le damos ninguna importancia. Y dice el padre Berlinde, y encogía los hombros como diciendo, allá ustedes, el efecto se da igual. Palabras textuales del padre Berlinde, que escribe ese libro y otros más, justamente para ayudarnos a entender que ese no es el camino que un cristiano puede tomar para llegar a Dios, porque es contrario a eso. Cuando el padre Berlinde, y con esto sí ya termino, dice, él llegó al Samadhi varias veces, y él dice que es algo muy grato, que se siente bien, y que deja en la conciencia como una marca, dice él. Por supuesto que está en contra de eso, porque es parecido a la droga. El que se droga te puede decir, sí, yo como me drogo me siento bien, ¿cierto? Pero dice, estando ahí, un poquito antes del Samadhi, ese estado muy raro de conciencia, dice, se me aparecía el rostro de una mujer triste, muy triste, con lágrimas incluso. Nunca supe quién era. Pensaba que era mi madre. O sea, la madre que estaba en Bélgica, que sabía que se había perdido, que estaba triste. Pero 30 años después de esto, fue a Polonia y vio esta imagen, que no encontré otra, pero tiene lágrimas, de la Virgen de Jasnagora, se la bota pero original un poco más triste. Y cuando la vio, era ella la que estaba viendo. Dice, mi madre del cielo también me estaba diciendo que vuelva a la iglesia, que vuelva a la fe, que vuelva a su hijo. Por eso, también para librarnos de todo este mundillo, nada mejor que tomar un rosario y tener mucha devoción a la Virgen. Cuando una mujer en España que estuvo mucho tiempo en el mundo de la nueva era, se convirtió, sus amigos que habían estado muchos años compartiendo, la querían acompañar en ese proceso, y cuando rezaban el rosario no lo podían rezar completo, porque había una palabra que no podían decir, y esto es también muy propio de la nueva era, no podían decir la palabra pecadores. Para la nueva era no hay pecado, Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ya con rezar el rosario, en conciencia cada palabra que estamos diciendo, nos estamos inyectando, por así decirlo, una vacuna contra la nueva era, contra el yoga, contra todo este mundito. Bueno, nada más, muchas gracias.